Buenos días, jóvenes. Buenos días. Vamos a comenzar con el 428B, la segunda parte del segundo periodo. Ya evaluamos el primer periodo el primer parcial en la clase anterior. Ahora vamos a empezar esa segunda parte del segundo periodo. Es como iniciar la segunda mitad del semestre, ¿verdad? Nos quedan 3 exámenes parciales, uno del segundo periodo para cerrarlo y 2 exámenes del tercer periodo. Y los 3 van a ser enfocados a un tema que sería la derivada o derivada de una función. O derivada de una función. A partir de ahí vamos a empezar. Evidentemente, para este tema necesitamos recordar qué es la pendiente de una recta y qué es una función, qué es el límite de una función
para poder aproximarnos un poquito al concepto. Derivar funciones, encontrar la derivada de una función es un proceso mecánico y algebraico sobre todo, aunque esa función a veces sea trigonométrica o sea logarítmica o exponencial, no deja de ser un proceso algebraico. Y ese proceso es mecánico y es repetitivo y con un poquito de práctica puedes llegar a dominarlo. La parte conceptual sí cuesta un poquillo más de trabajo, como entender todos estos periodo y medio que estamos trabajando como para llegar a dónde o como para llegar a qué. Y vamos a tratar de explicarlo. En tercer semestre vieron ustedes un concepto muy importante que era pendiente de una recta. Ese concepto de pendiente de una recta en cálculo es muy importante. Y vamos a recordarlo, vamos a suponer que no se acuerdan. Vamos a partir de ese hecho, yo sé que sí se acuerdan porque se tuvo que haber visto, pero vamos a suponer que no recuerdan, que recuerdan la palabra, pero no así exactamente a qué se refiere. Cuando vieron a la línea recta en geometría analítica, les dijeron que como lugar geométrico, la línea recta tenía algunos elementos. Por ejemplo, si yo tengo una recta aquí, una función lineal, por ejemplo, y igual a mx más b, y igual a 3x más 2, y igual a menos 2x menos 5, es una función lineal, es una recta, pues. Y nos decía el maestro, o los libros de texto, o los tutoriales, o como lo hayan visto, que la distancia que hay del origen al punto donde la recta corta el eje de las X se le llama abscisa al origen. La A se llama abscisa al origen. Y que la distancia que hay del origen al punto donde la recta corta el eje de las Y se le llama ordenada al origen. Ordenada al origen. Por eso esta B en la función lineal es la ordenada al origen, la distancia que hay del origen al punto donde la recta corta el eje de las Y. También nos explicaron que el ángulo que la recta forma con la dirección positiva del eje de las X se le llama ángulo de inclinación. Ángulo de inclinación. Es este. La pregunta del semestre. ¿Alguien recuerda a qué se refiere el concepto de pendiente de una recta? Inclusive sabemos que se representa con la letra M. Y también recordamos que ahí está una fórmula para calcularla. Si ahí me dan 2 puntos de la recta, yo puedo calcular la pendiente con Y2 menos Y1 entre X2 menos X1, que no es otra cosa que la variación en Y dividida entre la variación en X. Esa letra, un triangulito, la letra delta en el alfabeto griego significa variación o incremento. El incremento de Y entre el incremento de X. O cómo cambia la Y con respecto a la X. Es como si dijéramos, yo voy en un camino y tiene una subida. Esta subida está como muy pronunciada, algo más leve. Si yo voy en bicicleta o corriendo o caminando o en un auto, cuando yo parto de aquí y voy hacia acá, estoy avanzando una distancia en lo horizontal, pero también estoy avanzando una distancia en lo vertical. Es decir, aquí está la Y y aquí está la X. Voy caminando a través de esta línea, pero al mismo tiempo voy avanzando una distancia en lo horizontal y una distancia en lo vertical, en esa pendiente.
¿Alguien recuerda el concepto de pendiente de una recta? Bueno, sí. Si yo les dijera, ¿dónde está la pendiente? Aquí en este dibujo ya vi la abscisa al origen, la ordenada al origen, inclusive con A y B, no sé si vieron en geometría analítica la forma simétrica de la ecuación de la recta. ¿Verdad? Tengo la abscisa al origen, la ordenada al origen, tengo el ángulo de inclinación. ¿Dónde carajos está la pendiente aquí? O la M, ¿en dónde? Si estuvieras en clase presencial y dijeras, maestro, a ver, y también que los maestros luego pasan ahí entre las líneas de butacas, a ver tú, plano de tal y dale el marcador. Ve y pasa y señala dónde está la M ahí. Alguien que recordara un poquito de pendiente diga, no, pues, profe, ¿qué cree que no aprendí o qué? La pendiente no va aquí. La pendiente tiene que ver con el ángulo de inclinación, pero yo no puedo poner la M aquí o M acá. ¿Por qué? Porque la pendiente de una recta es la tangente trigonométrica de este ángulo. Es decir, si yo recuerdo un poquito el segundo semestre, yo sé que hay funciones trigonométricas que nos miden las relaciones que hay en un triángulo rectángulo. La función seno dice que mide el cateto opuesto entre la hipotenusa. El coseno dice que mide el cateto adyacente entre la hipotenusa, pero la tangente mide el cateto opuesto, que esta vez lo que estoy avanzando hacia arriba, entre el cateto adyacente, que es lo que estoy avanzando en horizontal. A esa función trigonométrica se llama función tangente. Y la pendiente de la recta es la tangente trigonométrica del ángulo de inclinación. Por lo tanto, la pendiente es un valor numérico que va desde menos infinito hasta infinito. Y mientras que el ángulo de inclinación pues, es un ángulo que se mide en grados, minutos y segundos en el sistema sexagesimal o en radianes si lo haces en el sistema de radianes. A eso se refiere con la tangente. Perdón, a eso se refiere con la pendiente de una recta. Es la tangente trigonométrica del ángulo de inclinación. Es un valor numérico. Ahora, hay muchos alumnos que confunden lo que es el ángulo de inclinación con la pendiente. Piensan que son cosas iguales y no es cierto. Si yo conozco el ángulo de inclinación, pues puedo obtener el valor de la pendiente. Pues sí, profe, si el ángulo de inclinación es de 45 grados, me voy a la máquina tangente de 45 y resulta que el valor de la pendiente es un 1. Por el contrario, si yo sé que la pendiente de la recta es igual a 1, pues voy a la calculadora, shift tangente o segunda función tangente de 1 y te queda 45 grados, ¿no? O sea, tienen relación, tanto el ángulo de inclinación con la pendiente tienen relación. Y a eso se refiere con la pendiente. ¿Por qué me interesa tanto la pendiente? Porque la derivada es la pendiente de una recta. Por eso sí me regreso un poquito a geometría analítica para entre lo que recuerden de la pendiente de una recta y lo que yo expliqué ahorita, pues vaya quedando así como más firme, ¿no? ¿Alguna pregunta o comentario hasta aquí? No. 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 O nada de eso. Para mí es importante enlazar lo de los otros semestres. Ya enlazamos bastantes cosas de primer semestre. Ya enlazamos algunas cosas de segundo semestre, ahora estamos en tercer semestre. De hecho, ahorita yo quiero hacer una distinción, una diferencia entre lo que es en lo que es la tangente trigonométrica, que no es otra cosa que la relación que existe en un triángulo rectángulo entre el cateto opuesto y el cateto adyacente, y el cateto adyacente. A eso se refiere la función tangente trigonométrica, a diferencia de en una curva cualquiera, por ejemplo la circunferencia, una recta tangente es la que toca a la circunferencia o a cualquier curva en un punto opuesto. Para no confundirnos, cuando hablamos de tangente trigonométrica, me estoy refiriendo a la relación que existe entre el cateto opuesto y el cateto adyacente en un triángulo rectángulo. A la tangente como función trigonométrica.
A veces hablamos de tangente a una curva como aquella recta que toca la curva de un punto. Para no confundirnos, pues cuando hablemos de recta tangente y de tangente. Y tiene que ver porque la derivada es el valor de la pendiente de una recta que es tangente a la curva en cualquier punto. Por eso vamos por partes. Entonces ya sé que es la abscisa al origen, la ordenada al origen, el ángulo de inclinación, la pendiente. Inclusive recordé una fórmula para calcular el valor de la pendiente. Recordé el concepto de pendiente de una recta como el valor de la tangente trigonométrica del ángulo de inclinación. ¿Vamos bien? Sí. Muy bien. ¿Cuántos estamos? Hoy como que me están aplicando la ley del hielo. En el primer grupo no me hablaron nada, y menos cuando les dije de su calificación del examen. Dije, fulana de tal, la máquina le dijo que tenía 5 de 5, pero no pudo demostrar ninguno de los ejercicios. Sus procesos no corresponden a las respuestas que enviaste. Así que no tiene ningún punto en el examen. Fulano de tal también tiene 5 de 5, pero lo único que pudo demostrar fue el primer ejercicio y más o menos. Los demás no hay un argumento que lo fundamente, lo consolide. Y así me fui con cada uno de ellos. Sí había revisado yo los exámenes anteriores, pero dije, no, ellos van a agarrar la onda, ¿no? De que no es así. Y ayer que los empecé a revisar, dije, no es posible. Ahorita les digo a ustedes cómo me quedaron, ¿no? Igual sí puedo equivocarme, alguien que yo, pero como tengo aquí, puedes enlazar el WhatsApp aquí a la cámara, pues podemos mostrar el examen y hacerles yo de la pregunta, ¿por qué? ¿Cómo pones este resultado y este proceso, pues cómo le hiciste, ¿no? Pero de por sí ese grupo ya casi no me hablaba, y ahora con esto pues menos, ¿no? Y de repente sí siente uno porque es como que estás hablando solo, ¿no? Ahora yo también sé que es difícil estar hablando en línea, pues no es tan sencillo, ¿no? Pero bien, de aquí creo que ya más o menos se recordó lo que es la pendiente de una recta. Ahora bien, ¿cómo cambia la pendiente de una recta dependiendo la posición de ella en el plano cartesiano? Por ejemplo, a mí me interesa mucho saber el signo de la pendiente o los valores de la pendiente de una recta. Aquí tengo mi regla. Vamos a suponer que la recta, voy a para acá para ver si alcanzan los 4 dibujos. Vamos a suponer que yo tengo una recta en el plano cartesiano y resulta que esa recta tiene un ángulo de inclinación agudo. Un ángulo agudo, nos regresamos a quinto de primaria o a segundo semestre, si se acuerdan. Un ángulo agudo es aquel. ¿Qué características tiene un ángulo agudo? Alguien que me diga. Menos de 45 grados. No. Un ángulo agudo mide menos de 90 grados. Mide entre 0 y 90 grados, menos de 90 grados. Con eso es suficiente. Cuando el ángulo de inclinación es agudo, la pendiente siempre será positiva. Siempre será positiva. O sea que la pendiente va a empezar en 0. Como es la tangente de este ángulo, la tangente trigonométrica empieza en 0 y termina en el infinito. ¿Por qué? Porque va creciendo mucho. Ahorita vamos a ver qué pasa con la tangente de 90 grados, que es un caso muy especial. Por lo pronto, si el ángulo de inclinación es agudo, la pendiente siempre va a ser positiva. Caso contrario, si el ángulo de inclinación es obtuso, es decir, un ángulo es obtuso, como el que había dibujado yo al principio de la clase, ¿verdad? Un ángulo es obtuso y es mayor de 90, pero menor que 180. Y en este caso, la pendiente siempre será negativa.
algunos grupos, no sé si les platico, algunos grupos son bien tramposos y ponen nombres irreales al cuestionario y mandan 4 o 5 y van viendo, lo van haciendo al azar, van viendo las respuestas incorrectas, de ahí deducen las correctas y luego lo envían. O sin procesos, ¿no? O procesos así bien, nada que ver con lo que te preguntan. Yo digo, fíjate, le invierten más tiempo a hacer trampa que a estudiar. Me acuerdo de haber invertido en estudiar y así aprovechas, mira, acreditas la materia y de pilón aprendes, porque tampoco, también hay materias, yo también fui a la escuela, no crean que no fui a la prepa, a la primaria, a la secundaria. Yo no fui a la universidad, yo fui a la normal. Mucha gente lo considera como universidad, pero en realidad es una preparación diferente, ¿no? Y también tuve materias donde realmente no te llevaste nada y tenías un 8 o un 9, ¿no? Y al final, nada. Así como tienes materias con un 6 o con un 7, y dices, ¿cómo aprendí? Entonces, sí, yo espero que este curso valga la pena. ¿Qué pasa cuando una recta es paralela al eje de las X? ¿Cómo sería su pendiente? ¿Cómo sería el valor de la pendiente de esta recta? ¿Sería de 90 grados? ¿Perdón? Sería un ángulo. Como que se cortó, como que no hay buena comunicación ahorita y se escucha recortado tu voz. Pero sí, más o menos. ¿Qué ángulo forma? Si la pendiente es la tangente de este ángulo, ¿qué ángulo forma esta recta con el eje de las X? Pues ninguno. Es decir, en esta recta no hay subidas ni hay bajadas. Por lo tanto, su pendiente vale 0. No hay pendientes, pues. La pendiente vale 0. Si la recta es paralela al eje de las X, la pendiente va a ser 0. ¿Qué pasa si fuera paralela al eje de las Y? Lo que decíamos ahorita de los 90 grados. Vamos a ver que yo tengo una recta en el plano cartesiano. Y resulta que es paralela al eje de la Y. ¿Cuál sería su pendiente? Evidentemente, aquí hay un ángulo de 90 grados. Y entonces su pendiente tendría que ser la tangente de 90 grados. Muy bien. Sería de 90 grados. El ángulo de inclinación sí sería de 90 grados, pero la pendiente es la tangente de 90 grados. Aquí, si este ángulo es agudo y es de 60 grados, su pendiente es la tangente de 60 grados. Vas a la máquina, le pones tangente de 60 y encontrarse el valor de la pendiente de esa recta. Si aquí este ángulo de inclinación es de 100 grados, por ejemplo, tú vas a la calculadora, tangente de 100 grados, y el resultado que te dé es el valor de la pendiente de esa recta. Aquí tú vas la tangente de 0 grados y te va a quedar 0. Y aquí vas a la tangente de 90 grados. ¿Y cuánto te va a quedar la tangente de 90 grados? Si alguien tiene una máquina o una calculadora ahí a la mano. ¿Alguien tiene a la mano por ahí una calculadora? A ver, aquí alguien dijo. No me da resultado para tangente de 90. Efectivamente, te dice error. Y te dice error porque efectivamente, cuando tú intentas en un triángulo rectángulo, ya dijimos que la tangente era la relación que existe entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Cuando este ángulo empieza a crecer para hacerse de 90 grados, el valor de X tiende a 0.
Cuando se hace de 90 grados, este se hace infinito y este se hace cero. Por lo tanto, no está definida. Genera una división entre cero, y ya dijimos que la división entre cero no está definida en matemáticas, por lo tanto, la tangente de 90 grados no existe. Por lo tanto, aquí la pendiente no está definida. Algunos le ponen no está definida, otros le ponen infinito. No está definida. Y esos son los 4 casos que tenemos que aprender de la pendiente de una recta. Cuando es positiva, cuando es negativa, cuando es cero y cuando no está definida. Permítame un poquito, no quiero apuntar. Muy bien. También es cierto que fue el grupo donde menos correcciones tuve. Por ejemplo, no encontré la hoja de sus procesos de Ángel Gabriel Aguilar Guillén. Igual sí está ahí y no la he visto, pero tengo que dar otra revisada. Esquivel Morelos, Daira Nayeli, tampoco, en el grupo donde mandaron las fotos, y de Ochoa Lucatero Salvador, algunos de ellos, o no he revisado, me los mandaron aparte porque hicieron el examen en otro día. No sé si sea el caso de alguno de ellos. Pero, por ejemplo, Aguilar Guillén, Ángel Gabriel, no, acá está, ves que acá está, apareció otra vez, miren, por eso me confunden mucho. Porque Ángel Gabriel, ya lo había revisado acá, tenía 3 de 5, la máquina le dijo 3 de 5, yo le puse 1 de 5 porque no pudo justificar los otros dos. A diferencia de, por ejemplo, de Naranjo Sánchez Oscar, que la máquina le marcó 4 de 5, yo le puse 5 de 5 porque sí estaba correcto. Tenía por ahí un detallito, pero creo que merecía tener 5 de 5. Y porque ves sus procesos, pues, ves los procesos y sobre eso trabajas. Jorge Atilano tenía 4 de 5, yo le puse 3 de 5. Núñez Rivera, Brian, tiene 4, se quedó igual. Sánchez Farfán, sí, igual. Esquivel Morelos Daira tiene 4 de 5 y según yo pudo justificar solamente 3. Velázquez Vargas tiene 5 de 5 y solamente pudo justificar 1. Sánchez Karen tiene 4 de 5 y pudo justificar 2. Arroyo Suárez Paola tiene 5 de 5 y solo pudo justificar 3. Santos Vicente Guadalupe tiene 5 de 5 y solamente justificó 4 de 5. Ochoa Lucatero Salvador tiene 4 de 5 y justificó 2 de 5. Sánchez Sanabria María Guadalupe tenía la máquina, le otorgó 5 de 5, pero solamente pudo justificar 2 de 5. Y repito, Esquivel Morelos, acá está, también se luego mandan varias, hay que mandar una vez. Y los que mencioné que no tenían proceso, que luego por acá ya estaban, creo. Bueno, a los que mencioné, revisé su examen, bueno, revisé todos, no nada más esos. En algunos sí está congruente, o sea, su calificación que les dio la máquina con sus procesos es congruente. Hay otros que yo no quiero pensar de que lo copiaron porque no quiero ser mal pensado, pero no le encuentro el fundamento y en algunos, aunque está bien, no entiendo cómo lo hicieron, pues. Si alguien tiene alguna aclaración de los que mencioné, que les dije una calificación y luego les dije una más baja, puede a mi teléfono argumentarlo ahorita, podemos abrir WhatsApp aquí en la pantalla y mostrar el examen. No tengo ningún problema en eso. Les decía yo que es cierto que los exámenes anteriores sí los había visto y vi que en algún... Este grupo es el que menos observaciones tiene, también es cierto. Hay grupos donde todos tengo alguna observación que hacerles en cada examen. Aquí fueron muy poquitos. Eso me da a entender, uno, que son más ordenados
hasta para escribir. Otro que no usaron un software que les ayudara a resolverlo, porque luego hay personas que mandan el proceso exactamente igual que el software que se los hizo, pues. Entonces, digo, hasta para copiar hay que tener estilo, ¿no? Hay que tener estilo, hay que tener es como cuando vas a robar, ¿no? No es bueno robar, evidentemente, pero, pues, cabrón, o sea, tarde o temprano te van a descubrir. Es como que no tiene sentido. A mí y desde lo platiqué el periodo anterior, que alguien tenga calificación muy alta y que no sepa nada, no me afecta mucho, porque al final de cuentas la vida te lo va a cobrar, tarde o temprano, eso es indudable, ¿no? Pero que alguien que haga su esfuerzo y de repente tenga menos calificación o que no sea proporcional a su esfuerzo, esa parte sí, como que no me convence bien, o no me haría sentir bien. Sí, el periodo pasado hubo personas, y yo les agradezco mucho, no sé si de este grupo, donde, ¿sabes qué, maestro? Sí, a mí me pusiste un 9.5, un 10, y yo matemáticas siempre he sido de 6 o 7. O sea, jamás había sacado un 10 y no es mío. Y dices, bueno, agradece uno de la honestidad y también siento que la escuela se aprenden esas cosas, ¿no? Se aprenden esa parte. Hubo personas también, ¿sabes qué, maestro? Me pusiste un 8 y la verdad, yo asistí a todas tus clases. Sí, cierto, sí me equivoqué, pero creo que no es proporcional al esfuerzo. Y lo considera uno, pues, también. No es fácil como docente etiquetar a los alumnos con una calificación, ¿no? Y menos andar viendo si es honesto o deshonesto, pues no, eso no. Entonces, si hay alguna aclaración con respecto a eso, no duden en decírmelo, ya sea ahorita o en alguna, o en privado, en el teléfono, con un mensaje, ¿sale? Muy bien. A veces no puedo contestar tan rápido, pero en cuanto puedo sí les contesto. Agradezco mucho a las personas que de repente mandan un mensaje para, para avisar de que no van a entrar, ¿no? Eso sí se agradece la cortesía de las personas. Muy bien, ¿cómo vamos en tiempo? A ver, vamos a dejar cerrarlo. Ahorita registramos su asistencia, aunque luego se me olvida. De lo que sí voy a hacer es que he estado registrando de la asistencia más por obligación, porque me están presionando a ver quién está asistiendo y quién no. Pero lo que sí pensé, bueno, para las personas que asisten a todas las clases, pues mínimo habría de incentivarlos con algo, ¿no? Algo que sea extra, aparte del conocimiento de la materia. Bien, ya sé que es la pendiente de una recta. ¿Y qué es una función? Una función, pues ya la practicamos aquí. Una función no es otra cosa que un modelo matemático que intenta describir el comportamiento de un fenómeno. Esas funciones pueden ser algebraicas, pueden ser trigonométricas directas, seno, coseno, tangente, trigonométricas inversas, logarítmicas exponenciales, de todo tipo. Ya sé que es una función, es una relación entre dos conjuntos, es decir, entre el dominio de la función, que son los valores que le puedes dar a X, que se llama variable independiente, y el rango, que son los valores que recibe la y también como variable dependiente. Ya sé calcular el dominio de una función, decir dónde existe la función y dónde no. Y ahora sabemos evaluar, inclusive hasta mismos límites especiales, que nos acercaban un poco a la definición de derivada de una función. Ahora sí, la derivada de una función es el valor. ¿Cómo lo perdí en mi pasado? Acá está. Es el valor de la pendiente de una recta tangente a la función, es decir, que toca la función en cualquiera de sus puntos. En cualquiera de sus puntos. Fíjense, la derivada se representa como f' de x o
como y', o como la pendiente. La derivada es la pendiente, o también como el límite que vimos anteriormente, el límite de f de x más h, es decir, la función aumentada en una cantidad muy pequeña, pero la función original entre h, cuando h tiende a una cantidad infinitamente pequeña. También se representa como dy sobre dx, la derivada de y con respecto a x. Es decir, que tanto cambia la y con respecto a la x. Es lo mismo que el incremento de x, el incremento de y entre el incremento de x. Cuando esa diferencia de incrementos tiende a 0, se le llama derivada. F' de x, y. Nosotros vamos a trabajar con estas dos. Es como que normalmente lo hacemos. Pero todo esto es la derivada de una función. M, el límite de f de x más h menos f de x entre h cuando h tiende a 0, la derivada de y con respecto a x, el incremento de y con respecto a x, que es lo mismo que la pendiente pues, de la recta, el límite cuando ese incremento en la variable independiente tiende a 0, se le llama derivada de la función. Pero ya sí en términos como más sencillos, eso como que de repente aprendes esa definición para no entenderle nada, pues como que no tiene mucho sentido, ¿verdad? Así en términos un poco más simples, la derivada de una función, cuando me den a mí una función, por ejemplo, f de x es igual a 3x cúbica más 2x cuadrada más 3x menos 1. Una función cúbica, vamos a suponer que esa es una función cúbica. Y más o menos tienen esta forma las funciones cúbicas. Después de que te enseñe yo una semana, cuando mucho, tú vas a poder decir, su derivada es 9x cuadrada más 4x más 3. Sin tener que hacer todo esto, vamos a ver unas pequeñas fórmulas que nos van a permitir pasar de aquí a aquí en un solo paso. Esta es su derivada. Hay funciones muy simples como esta, que se pueden derivar en un paso. Hay funciones evidentemente mucho más complejas. Donde sí me tardo un buen rato derivando esto, ¿no? Ni soñando en un paso derivo esta función, esta sí. Bueno, pero después de un paso, o de un montón de pasos, tú llegas a la derivada. ¿Qué es? Lo que yo voy a encontrar es una fórmula general que me permite a mí encontrar el valor de la pendiente de una recta que sea tangente a la función en este punto. O en este. O en este. O en este. O en este. En cualquiera. Vamos a suponer que esa función es esta. Y yo quiero saber el valor de la pendiente en este punto. Ya tengo una fórmula general para derivar, bueno, una fórmula general para encontrar a la pendiente. Cuando x vale menos 3, por ejemplo. 9 por menos 3 al cuadrado más 4 por menos 3 más 3 y me va a dar el valor de la pendiente de esta recta. Si ya tengo el valor de la pendiente de esta recta y tengo un punto, entonces yo puedo calcular la ecuación de esta recta. Y menos y1 igual a m por x menos x1. La ecuación de la recta punto pendiente. Si yo tengo un punto de coordenadas x1 y y1, aquí está. X vale menos 3. No sé cuánto vale y, pero el menos 3 me lo llevo a la función original y encuentro el valor de y. Entonces ya tendría las coordenadas x1 y y1. La pendiente, sustituí el menos 3 en la derivada y ya tengo los elementos necesarios para encontrar la ecuación de esta recta tangente, no en este punto en el que me diga. Y la derivada es eso, una fórmula general para encontrar el valor de la pendiente de una recta que toque a la función en cualquier punto.
si la función que estoy analizando es una recta, pues es bien sencillo, pues sería la pendiente de esa recta. Pero no todas las funciones que analizamos son rectas. Ahora, si ese es el comportamiento de un fenómeno que cambia con respecto al tiempo, necesitamos saber qué está pasando en cada instante. Por eso el cálculo es tan importante, porque se puede de alguna manera predecir, ahora que está tan de moda lo de los contagios y todo eso, que si se aplana la curva, que si se regresa, que si crece, que si decrece. Y es bien sencillo, o sea, si la derivada es positiva, como la derivada es la pendiente de esta recta, si la derivada es positiva, la función está creciendo porque su pendiente siempre va a ser positiva. Cuando la derivada se haga cero, quiere decir que ahí o alcanzó un punto máximo o un pico en el contagio o va a empezar a bajar. O aquí, la derivada se hizo cero, empezó siendo de negativa, la función está decreciendo. Luego se hace cero, entonces, ¿qué pasó? De decrecer a empezar de decrecer a empezar a crecer, quiere decir que hubo un punto mínimo de contagio aquí, o de crecimiento de una población, o de dinero, o de recursos materiales, o un montón de cosas. Los fenómenos se pueden representar a través de una función y el cálculo diferencial lo que hace es entender qué está pasando en cada a través de una de sus herramientas principales, que es la derivada de la función. Más o menos por ahí vamos. De contagios de COVID, de repente yo me imagino la cantidad de doctores en matemáticas, de ahí del CIMBESTAT, del Politécnico Nacional y todos ellos que son muy buenos para las matemáticas, tratando de establecer modelos que puedan permitir. Sí es cierto que una toma de decisiones involucra pues, la matemática, la política, el comportamiento de la población, los intereses políticos ahorita con las elecciones, ¿no? Entonces no es tan fácil. ¿Por qué no se ha decidido regresar a las aulas? Si ves el fútbol y hay gente en los estadios, vas a la calle, la gente ya no usa cubrebocas, ni el de la tienda usa cubrebocas, andas como si nada. No sé si han ido a alguna fiesta en ese tiempo, han ido de vacaciones y la gente como si nada, pero en la escuela no. ¿Por qué en la escuela no se puede regresar? Hay elementos de toma de decisiones en todo esto. Los matemáticos han pasado. Yo no soy matemático, yo enseño matemáticas. El matemático es el que estudia la licenciatura en matemáticas y que se encarga de resolver problemas en matemáticas. La normal de matemáticas es enseñar matemáticas. Pero los matemáticos de veras son los que usan la matemática para resolver un problema. Y no sé si se acuerdan del video que vimos del señor que hablaba del fenómeno cuadrado perfecto. Él decía, yo soy matemático industrial y realmente la parte matemática de resolver un problema es como el 10%. Todo lo demás es el ingenio de cómo lo planteas, cómo vas a formular el problema. Y la matemática te ayuda en un 10% para resolver. Entonces, hacia allá vamos, jóvenes. Les digo, resolver derivadas es un proceso mecánico. Así como aprenderte las tablas, pues. No vas a aprender las tablas de derivadas. Hay niños que se las aprenden, hay niños que jamás se las aprenden, hay niños que lo practican mucho, jamás se les olvida. Hay niños que nunca las practican, nunca las van a saber. Dicen, es más, si ni me interesa saberlas porque tengo una calculadora, también se vale, pues, también se vale. Como el mismo señor del video decía, ¿no? Esto te va a servir a ti, o no, no sé, dice, como dice, pues no sé, pero lo que sí sé es que la escuela tiene obligación de enseñarte, pues. Así como te enseña física, y te enseña ecología, y te enseña inglés, y te enseña filosofía, y te enseña ética, y lectura y redacción, o sea, la escuela tiene esa obligación. Lo que te vaya a servir, eso ya es independiente de lo que vayas a estudiar, pero mínimo te sirve para tener una visión más amplia de en qué mundo estás y qué mundo vives. Oye, profe, pero yo no quiero entender, pues también se vale. Bueno, pues ni modo, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Las 9:23. No voy a iniciar a derivar funciones porque necesito tiempo. Pues ya más bien en la clase del lunes ya vamos a empezar. Para mí era importante esta clase. Esta clase es de las más importantes, sobre todo para darle sentido a qué estamos haciendo. Cuando yo haga un proceso algebraico y llegue aquí, sepa hacia dónde voy. No nada más como hacer operación, como cuando le dejaban a uno en la primaria 20 operaciones, ¿no? Y las hacías. Sí, pues, pero era mejor un problema de aplicación y usar 2 o 3 operaciones
para resolver el problema. Había niños, yo trabajé en la secundaria el 5 de febrero y un año por ahí que me tocó dar clases en primero de secundaria, me senté así como en la primaria, pero había muy hábiles en hacer operaciones, muy hábiles. Pero luego le decía, ¿sabes qué? Tenemos 5 cajas de refresco. Cada caja tiene 24 refrescos. ¿Cuántos refrescos hay en total? ¿Cuánto dinero vas a recaudar si cada refresco vale 10.5 pesos, ¿no? Y entonces, o sea, sabías hacer operaciones, pero no sabías cómo plantearlo. Entonces, en ese sentido vamos. Muy bien. Ahí luego hay reunión sindical hasta las 10 de la mañana y tengo clases a las 9:30, a ver cómo le hago con los muchachos. De las 9:30 se van a poner tristes, supongo. Pero ni modo. ¿Alguna pregunta, algún comentario final? No. No, ¿Todo bien? sí. Yo espero que lo que llevamos, este medio semestre que llevamos, hayan podido recordar algunas cosas y que sí haya tenido sentido haberlo visto. Yo no sé cuántas clases llevamos. Por ahí tengo almacenados todos los videos de las clases. Creo que la mayoría las he grabado, si no es que todas, excepto cuando hacemos examen. Pero ojalá y se haya servido, pues, que cuando lleguen a quinto se sepan defender bien. Y viene la parte más laboriosa del curso, aprender a derivar bien. Y vamos a lograrlo, van a ver. Que tengan buen viernes, cuídense y si Dios quiere nos vemos por aquí el próximo lunes. Gracias. Dale, Gracias. Gracias. dale, que estén bien, nos vemos. Gracias.